Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Es una bendición siempre tener la oportunidad de poder compartir con la iglesia todo lo que el Señor pone en nuestros corazones. El día de hoy tenemos un tema muy importante. El título del tema es las sectas e idolatría. ¿Amén? ¿Amén? Las sectas e idolatría. Repita conmigo, sectas e idolatría. Muy bien. Nos ha tocado vivir una época de las más duras, sobre todo a los ministros del Señor, una época muy compleja, porque antes la iglesia no tenía tantos medios de información. Hoy los creyentes tenemos el internet a la mano y podemos adquirir cualquier tipo de información. Y justamente la Biblia advierte de los últimos tiempos que vamos a vivir. Y uno de los grandes peligros de la iglesia es que en los últimos tiempos van a aparecer herejías, sectas, que de repente uno dirá, pastor, pero las sectas no tienen que ver nada con nosotros. La Biblia dice que muchos de los que estaban con nosotros hoy ya no están con nosotros. ¿Y dónde están? Formando sectas. ¿Por qué? Porque se introdujo un pensamiento de herejía, una doctrina equivocada, algo con lo que de repente nunca ellos estuvieron de acuerdo en la iglesia donde congregaban y formaron un movimiento aparte. La historia de la iglesia está plagada de estos tipos de personas que en algún momento estuvieron entre nosotros, pero hoy no están entre nosotros. Por eso es muy importante, y aplaudo al Señor por ustedes, porque se preocupan por el aprender la palabra del Señor. Esta es una de las iglesias en las cuales, durante el tiempo que vengo enseñando, veo más de 100 personas en el estudio bíblico. Y es muy importante lo que está pasando hoy acá, es muy importante. Y siempre den importancia al estudio, porque eso va a evitar que caigamos en errores doctrinales. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de introducirnos directo al manual, busquen conmigo en Hechos 20, versículo 30. Hechos 20, versículo 30. Voy a lanzar algunos versículos anticipadamente como una advertencia que la Biblia nos hace.
Hechos 20:30 dice, si lo tiene, diga amén. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una de las cosas que ya pasaban en el tiempo de los apóstoles. Ya sucedía. En realidad, la herejía o las falsas doctrinas o las sectas nacen del propio seno de la iglesia. Siempre ha sucedido. En algún momento, si usted tiene la oportunidad de revisar libros de historia de la iglesia, se va a dar cuenta que los líderes de la iglesia cristiana, después de los apóstoles, aparecen los famosos padres de la iglesia. Ellos combatían contra herejías y herejías que se levantaban contra la doctrina de Cristo. Porque básicamente las sectas lo que quieren negar es la divinidad de Cristo. Es básicamente, por ahí está el asunto, porque por ahí parte el error acerca de la divinidad de Cristo. Porque muchos no entienden, por ejemplo, el asunto de la Trinidad divina. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es trino? ¿No? Pero entender ese misterio no es tan fácil. Está revelado en las Escrituras y hay que estudiarlo diligentemente para no caer en el error. Por eso por ahí han aparecido un movimiento que se llama los unitarios o los famosos solo Jesús. No sé si ustedes habrán oído, que todo lo ven solo Jesús, y te bautizo en el nombre de Jesús y te bendigo en el nombre de Jesús, y dejan al Padre y al Hijo a un lado, como si el Padre y el Hijo no fueran. Entonces, nuestro Dios, 3 personas. ¿Cuántos dicen amén? 3 personas. Pero es un solo Dios. 3 personas distintas que de alguna manera subsisten en esa unidad divina, que es nuestro Dios único. Como dicen los hebreos, Dios es uno. Es cierto, Dios es uno. Nada más que uno. Pero los unitarios han anulado todo tipo de Trinidad. Así que por ahí ese movimiento de los unitarios aparece dentro de un grupo evangélico. Y otra advertencia la encontramos en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué tipo de espíritus? ¿Y a qué tipo de doctrinas? De demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Uy, pastor, usted se está metiendo con los demonios. Algunos de repente creerán que los demonios no existen, pero sí existen. Y por ahí está el espíritu de error que se está moviendo en los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de una película que se ha estrenado hace como un mes en el cine, Heretic. ¿Escucharon? Busquen que verla de repente, es muy interesante. Y cómo también la iglesia mormona, que es una secta, ha promovido esta película y la ha financiado. Pero lo curioso es que hablan de la herejía de un hombre y de cómo estas 2 señoritas que pertenecen a esta secta tienen que defender su fe. Los tiempos son peligrosos, ¿cuántos dicen amén? Y hay doctrinas y filosofías que se van a introducir, ¿para qué? Para inducirnos al error y para no caminar en la fe. Y hay otro escándalo que hoy día, yo no sé, yo siempre ando informándome, me preocupa lo que se está introduciendo por otros movimientos que necesariamente no son evangélicos, pero dentro de la iglesia cristiana evangélica hay varios tipos de movimientos. Cuando yo digo cristiana evangélica, es un movimiento, es como una denominación. Decir evangélico, cristiano evangélico, es dar una personalidad a un tipo de la iglesia cristiana. Porque también ahora hay cristianos carismáticos, que también proceden de un movimiento que tiene que ver con errores doctrinales. Pero el día de ayer apareció
en el internet un líder que ha sido homosexual. Ha dado su testimonio, muy interesante al principio, pero hay que tomarlo con pinzas todo lo que dijo, porque dentro de todo lo que dijo ha introducido una permisividad o una permisión a lo que usted ya sabe. Por eso la iglesia tiene que estar oído y con los ojos bien abiertos, leyendo su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando leemos la Escritura no vamos a caer en errores fácilmente. Así que dígale a su hermano, hay que leer la Biblia. Dígaselo, dígaselo. Bien, ahora sí vamos al manual. ¿Cuántos tienen su manual? Tema número 7. Oh, Dios, listo. Número 1, sectas. ¿Qué es una secta? La secta es un grupo religioso que basa su enseñanza en una verdad deformada y por lo general se caracterizan por seguir un hombre o se aleja de la doctrina de Jesucristo y los apóstoles por ningún motivo aceptan la verdad de las Escrituras, según de Timoteo 3:1. Una secta se cualifica en base a lo que la iglesia cristiana tiene como doctrina. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Salvador del mundo? Esa es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Y cuántos creen que somos salvos por gracia? Y de ahí nadie nos tiene que mover. No que hermano, usted tiene que hacer esto para que se salve y todo lo demás. Entonces, las sectas, ¿qué hacen? Promueven doctrinas diferentes a las fundamentales que la iglesia tiene. Entonces, eso es lo que está pasando y lo que está sucediendo hoy en día, con aquellas revelaciones de ciertos personajes, de ciertos pastores, de ciertos líderes, que tienen revelaciones independientes a la Escritura. Dios me mostró, Dios me dijo, y andan introduciendo cosas que de repente van en contra de la salvación. La iglesia fue instituida hace más de 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene toda una historia. Y la iglesia tiene una doctrina fundamental. La iglesia cristiana, el Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Fue enviado por el Padre y Él envió al Espíritu Santo que hoy está obrando en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las sectas van a salir de todo tipo de doctrina fundamental que nosotros tenemos. Es como, por ejemplo, la iglesia habla de la santidad. La iglesia tiene una doctrina en la santidad. Pero una secta va a decir, como algunos por ahí que enseñan que hay que tener 4 mujeres, ¿no? Y algunos pueden pensar que de repente podemos estar en el tiempo de Abraham, también tener una concubina. Pero la iglesia habla del matrimonio honroso, sin mancha ni mancilla. ¿Cuántos dicen amén? De salir de estas verdades es caer en un movimiento sectario. Las sectas van a querer remover nuestros principios sobre los cuales la iglesia está fundamentada. Amén, hermanos. Aunque existen muchos movimientos evangélicos, cristianos, de repente con un tipo de doctrina un poquito diferente, pero fundamentalmente son cristianas. Porque, por ejemplo, a nosotros se nos mandó a bautizar en el nombre de ¿quién? Ajá. No se nos mandó solo a bautizar en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se nos mandó a la iglesia a predicar el Evangelio hasta lo último de la... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir hasta lo último de la tierra? ¿Sí? Usted dice amén. Una hermana me decía así, y yo le dije un día, hermana, no diga amén, porque el Señor la va a llevar bien lejos, y se la llevó bien lejos. En serio. Y hoy ya no está ya en nuestro país, está por otro lado del mundo.
Dejó su casa y con toda su familia están en otro lado del mundo haciendo la obra del Señor. Pero Dios nos llamó para eso, para que seamos anunciadores del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estas sectas van a querer remover nuestra doctrina fundamental. ¿Qué otras doctrinas conocemos? A ver, los que tienen más de 30 años aquí en la iglesia, ¿saben algún tipo de doctrina? A ver. No. Nuestra doctrina. Dejemos a los testigos de Jehová. Nuestra doctrina. ¿Qué es lo que usted ha aprendido en la iglesia en estos años? ¿Qué tipo de doctrina le han enseñado? A ver. Ya, esa es una, muy bien. ¿Qué más? Dios es amor. Ya, es una enseñanza, pero doctrina. La gracia. ¿Qué más? El perdón. De modo que si muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Son nuevas? ¿Son nuevas? ¿Son nuevas o no? Pero sin embargo, algunos están enseñando que no son muy nuevas. No sé si usted se ha dado cuenta. Se están introduciendo ideas, filosofías, cosas que están debilitando la doctrina de la iglesia sobre la cual fue fundamentada. Ahora, por eso es importante, y yo quiero dejar sentado algo que es importante para todo miembro de la iglesia. Yo siempre cuando hablo en una iglesia local, yo digo lo siguiente. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Juan. ¿Quién dijo Juan? Juan. Tú también te llamas Juan. Pero entonces, ¿Juan qué? El pastor de la iglesia es el pastor Juan Cánovas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un principio bíblico respecto a los pastores. ¿Quiénes son los que ponen la doctrina en la iglesia? ¿Los miembros o los pastores? Participen. ¿Quiénes son los que ponen la doctrina en la iglesia? O sea, dentro de la congregación van a haber pastores. El pastor está rodeado por los ancianos, por sus otros pastores. Son los que van a velar por la buena marcha, no solamente de que la iglesia crezca, sino de que usted reciba un alimento correcto, no adulterado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante, tener un alimento no adulterado. La palabra de Dios no puede adulterarse. Aunque la adulteran, entonces hay vigías. Por eso siempre usted debe comer aquí en su casa. Si usted se va a otra casa y está comiendo pastos, de repente, ¿qué pasto estará comiendo? O si para en el internet, escuchando, por ejemplo, una vez una hermana me dijo, pastor, hay un siervo de Dios que tiene unos mensajes tremendos, me dijo. Y cuando yo le pregunté, dígame el nombre de este pastor. Él es el presidente mundial de una secta. ¿En serio? Y yo sé que de repente acá alguno lo ha escuchado. Sí, tiene buenas enseñanzas. Pero detrás de toda enseñanza uno siempre saca su doctrina. ¿Sí? Siempre saca su doctrina. ¿Ustedes saben quién es el presidente mundial del adventismo? ¿Perdón? Bullón. Sí, Bullón. Pastor Bullón, que tiene su programa en internet, tiene algunas enseñanzas por ahí, pero también tiene su doctrina. No voy a hablar específicamente de él, pero sí sé que él es el líder de esta secta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Cristiana Evangélica ha determinado a través de los años que el adventismo es una secta. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con la remoción de nuestra doctrina fundamental es una secta. Esos movimientos, esos grupos, esas personas que quieren promover muchas veces doctrinas equivocadas,
muchas veces se pueden convertir en una secta dentro de la propia congregación. Por eso, siempre hay que respetar lo que nosotros recibimos aquí en casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Qué hermoso que usted esté recibiendo un manual con enseñanzas que estrictamente están de alguna manera cualificadas para que usted tenga una buena referencia bíblica y un buen crecimiento en la palabra del Señor. Amén. Para evitar esto de las sectas. Siguiente, ¿cómo detectar una secta? Número 1, no aceptan la Biblia totalmente como máxima regla de fe y conducta, sino que la acomodan para que sustente la enseñanza que quieren. Les digo, un movimiento dice lo siguiente respecto a la Biblia. Creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida, dicen ellos. Ya. Si usted se remonta hasta hace 40 años, la versión que más se vendía de la Biblia, ¿cuál era? La Reina Valera 1960. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la que inundaba. Ha pasado el tiempo y ahora hay versiones hasta para todos los gustos. Allá en Perú han sacado versiones, ¿qué le digo? Hasta versión popular, hay una que se llama versión popular. Como decir, hasta con los barbarismos que la gente tiene, para que la gente entienda. Entonces, muchas veces, la gente ha usado la Biblia y la sigue traduciendo a su antojo. Humildemente le voy a decir algo. Quien les habla ha estudiado, y yo sigo estudiando, la Biblia en los idiomas originales, hebreo, griego. Cuando quiero saber algo del original, me voy a la fuente y estudio en el idioma original. Y la Biblia también tiene arameo. Y es mejor, porque las nuevas versiones están sacando inclusive textos completos, pasajes completos de la Biblia. Y muchos cristianos andan un poco confundidos. Por eso siempre es bueno manejar quizás una versión de las que más conocemos, que es la Reina Valera 1960. Por ahí algunas personas, como este movimiento dice, creemos solamente en la Biblia porque hasta donde está correctamente traducida. Y luego usan su libro, que es el libro del Mormón. Para ellos el libro del Mormón es lo más grande que hay. ¿Y cuántos creen que la Biblia es la revelación de Dios? La máxima revelación de Dios. Aún dice el apóstol Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguna profecía. Y todo eso lo encontramos en la Escritura. Número 2. ¿Cómo detectar una secta? La salvación no viene como regalo de Dios, sino que el hombre debe hacer mérito suficiente para alcanzarla, según este postulado. Y ahí hay unos versículos bíblicos que usted puede buscar. Este es un postulado que algunos tienen. Tú no te vas a ir al cielo si no haces esto. Tú no eres heredero del reino de Dios si no haces esto. Principio fundamental de la reforma fue este: salvación por gracia y no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien te dice que tú tienes que hacer algo para ganarte el cielo, y voy a hablar algo así, es como por ejemplo, ¿a cuánto nos gusta diezmar? ¿A cuánto nos gusta ofrendar? ¿Para cuánto es una bendición dar a Dios? Ya. Pero supóngase que usted no diezma. ¿Va al cielo? Claro. Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No hay nada después de que usted recibe la salvación en Cristo que le va a quitar que usted sea heredero del reino de Dios. Porque ya Cristo lo ganó todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Por eso cuando
cuando yo leo ese pasaje donde está el ladrón ese que le habla al Señor, ¿cuántos ladrones habían al lado de Cristo? Dos, ¿no? El ladrón, el de la derecha, o el ladrón bueno y el ladrón malo. No, eran ladrones, los dos eran malos. Pero sin embargo, uno de ellos, mire, ¿usted sabe por qué los crucificaban? No solamente por ladrones, sino dice que ahí crucificaban a lo peor de la sociedad. Cristo fue crucificado como lo peor. Entonces, ese hombre que fue crucificado, o esos hombres fueron crucificados por ser lo peor, el que se arrepintió se ganó el paraíso ese mismo día. Sin embargo, nosotros tenemos que estar fieles al Señor. Hermano, no ha venido a la iglesia. Hermano, siga adelante. Los pastores pastoreando a las ovejas para que las ovejas no se pierdan. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos piensan que se van a perder. Usted vino a Cristo, usted ya nunca se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Usted le entregó su corazón, el Espíritu Santo vino a morar en usted, usted ya tiene la salvación y el sello, la garantía, el arras de la salvación de Dios. Entonces, ¿las sectas qué hacen? Las sectas hacen todo lo contrario. Inducen a la gente a que la gente se sienta como que responsable de querer hacer algo para ganar la gracia de Dios. Y no es así. Ya la gracia de Dios en Cristo la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí nadie debe movernos. Nadie debe movernos. Antiguamente muchos decían, hermanos, ore bastante, ayune bastante. Hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ayunar, ¿sí? Hay que congregar, porque eso va a mantener tu fe. Pero eso no te hace más heredero del reino de Dios. Si de repente el hermano Juan ora más que yo, él no va a estar más cerquita de Cristo allá en el cielo. Nadie se gana el cielo por sus obras. Todos ganamos el cielo por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que tener en cuenta eso. Cuando usted escuche por ahí algo que de repente alguien le diga, no, que si tú tienes que hacer esto para que estés mejor delante de Dios, eso es un pensamiento equivocado. Número 3, no aceptan la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar que la Biblia enseña que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de eso, ya lo volamos hace un ratito, tenemos un Dios que es trino. Algunos dicen triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, una figura muy conocida. ¿Cuántos han leído alguna vez acerca del bautismo de Jesús? Cuando Jesús fue bautizado. ¿Sí? ¿Recuerdan esa escena? Aunque no la haya leído, usted la ha visto en la televisión. Cuando Jesús es bautizado, entra al agua, y cuando sale del agua, ¿quién viene en forma de paloma? Y después se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Padre hablando, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí está. Y pasajes así donde se demuestra la presencia de nuestro Dios trino, hay muchísimos pasajes. Por eso, más adelante vamos a tomar el tema de la Trinidad Divina. ¿Cuántos dicen amén? Así que no se lo pierdan. Con estas tres cosas podemos de repente detectar, aunque hay tres más que vamos a mirar rápidamente. ¿Cómo detectar una secta? 4. Dice, generalmente enfatizan solo una doctrina, la cual lo distingue de los demás grupos religiosos. Cuando hay una secta, a ver, por ejemplo, alguien dijo los testigos de Jehová. ¿Qué los identifica a los testigos de Jehová? ¿La qué? Ya, que solamente hay unos elegidos. Ya, pero ¿qué lo identifica?
Ya, yo les voy a decir, y esto nunca se olviden, fundamentalmente los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Que Jesús no es Dios, correcto. Fundamentalmente ellos niegan y dicen que Cristo es un testigo de Jehová más. Eso es lo que ellos dicen, por ejemplo, y ese es su énfasis. Te pueden enseñar todo el libro rojo, porque ellos enseñan un libro rojo, todas sus doctrinas, todos sus postulados, pero siempre te van a decir que Cristo no es Dios. Él no es el Hijo de Dios como nosotros lo creemos. Para ellos es creado, no es el divino como nosotros tenemos en nuestra doctrina. Por eso fundamentalmente ellos se enfatizan en eso. Luego, por ejemplo, en el caso de los adventistas, ellos mucho enfatizan el asunto también del día de reposo. Se identifican por el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo según la Biblia? No. La Biblia dice que es Shabbat. Es Shabbat. Por eso, cuando uno va al original, entonces uno traduce correctamente que es Shabbat. Shabbat es descanso. Que ellos descansen sábado como lo hacían los judíos es una cuestión de la ley. Los judíos descansaban de alguna manera el sábado, pero es una cuestión de la ley. Pero para nosotros la ley no se aplica. No se aplica la ley, pero sin embargo para ellos, por ejemplo, si un testigo de Jehová va a un trabajo y dice, le dice al empresario, mire, yo quiero trabajar en su empresa, pero usted día sábado me tiene que dejar salir, porque el sábado tengo que ir a mi iglesia, dicen ellos. Y ahí están cerrados. Y una cosa, si ellos viven por la ley van a ser juzgados. Y nadie es salvo por la ley. Todos solo somos salvos por la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, por ahí vamos a seguir investigando. 5. Hacen énfasis en las obras, pero no en el cambio de vida agradable a Dios. ¿Cuántos creen que... bueno, esto tiene que ver con la salvación, pero también algo preocupante en los últimos tiempos. A ver qué dice, a ver, ¿cómo es este pasaje? De modo que si alguno está inscrito, 2 Corintios 5, 17, ¿no? Carlos, ¿está Carlos? ¿Puede repetir 2 Corintios 5, 17? Ya. Mire lo que está diciendo la Escritura. Y quiero que trabajemos un poquito esto. ¿Por qué? Porque podemos estar cayendo en el gran error de no manifestar buenas obras. ¿El cristiano es llamado a hacer buenas obras, sí o no? El cristiano no es llamado a seguir viviendo como vivía antes. La vida de santidad debe producirse en nosotros. La transformación del arrepentimiento genuino debe producir un cambio. Nadie está de acuerdo, ¿no? Tiene que producirse un cambio. Que no es fácil, pero no imposible. Si nosotros le entregamos el gobierno al Espíritu Santo en nuestras vidas, va a haber una transformación de vida. Pero si no le entregamos al Espíritu Santo, en realidad nuestras vidas, no se va a producir el cambio. Siempre vamos a estar en la misma situación moral en la que seguimos viviendo. Por eso, pero eso no significa de que nosotros somos salvos por las obras, nosotros somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. 6. ¿Cómo detectar una secta? Siempre siguen a un líder que es el fundador de su doctrina. Normalmente las sectas tienen un líder, ¿ya? Tienen un líder. Por ejemplo, a ver, una secta de las más conocidas. ¿Perdón? Ya.
Adventista, Elena G. de White. Ajá. Ahora, algunos de repente están escuchando quién será Elena G. de White, quién será José Smith, ¿no? ¿Ah? Claro, son los fundadores. Pero miren, les doy una chiquita. Le doy una chiquita. Los mormones, históricamente, han sido el grupo religioso más poderoso económicamente. Si no me equivoco, ellos controlan la economía en Estados Unidos. Si no me equivoco. Hubo un estudio de eso. Usted viera los templos que construyen. En Lima hay un templo puro de mármol, inmenso. Millonadas en riqueza económica. Ellos, por ejemplo, tienen líderes a nivel mundial. Tienen 10 profetas. No, perdón. Tienen algo así como, sí, tienen apóstoles, perdón. Toda la organización mundial se basa en estos apóstoles, sus líderes. Y todo está canalizado hacia estos líderes. Ese es uno. ¿Perdón? Y ese hablando de los mormones. Elena G. de White, para los que han escuchado, es la profeta de la iglesia adventista. Ella, por ejemplo, hasta el día de hoy sus profecías suenan para gobernar esta iglesia. Aunque ella ya está muerta, pero sus profecías han quedado y la gente se sigue guiando a través de esta lideresa que en algún momento también fue evangélica. Muchos de estos fundadores han estado relacionados con iglesias evangélicas. El tal Russell, de la misma manera, ¿no?, que es el fundador de la iglesia de los Testigos de Jehová. Y hay otros líderes que han aparecido. Yo no sé si ustedes escucharon acerca de un tal, acá tengo la nota, disculpen, José Luis Jesús, José Jesús, este decía que él era el Cristo encarnado, un centroamericano. José Luis de Jesús Miranda. Exacto. Este hombre decía que él era el Cristo reencarnado. Ya murió, gracias a Dios, ya murió. Sí. Sí. Ajá. Ahora, ¿de dónde nace toda esta locura, hermanos? De las iglesias. Yo he estado trabajando con pastores y los pastores muy preocupados un día me dijeron, pastor, miren, yo no sé si aquí en España pasó, pastor, una vez, me dice que un predicador llegó. Decía que él no recogía ofrenda en la iglesia, él no recogía ofrenda. Pero al término de su predicación, su asistente pasó con una bolsa negra aquí y todo el mundo comenzó a ofrendar. La prédica había sido tremenda y la gente motivada estaba ofrendando. Y el pastor decía, de repente al final del servicio me entregará la ofrenda. Terminó la ofrenda y se fue. Robando. ¿Usted lo ha visto? Sí. ¿Se dan cuenta? Usted dirá, pero pastor, ¿y esta gente cómo se infiltra? Esta gente se infiltra en nuestras iglesias. Por eso, hermanos, miren, en la Escritura dice, algunos querrán espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Miren, usted puede dejar su cartera confiadamente porque cree que nadie le va a robar. Pero deje su cartera y se mete un ladrón y se la lleva, ¿sí o no? No.
Y yo me he cruzado con esa ladrona por arriba cada rato. Pero el asunto es este. Así como te roban tu cartera, también te pueden robar la fe y te pueden confundir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estemos muy abiertos a lo que puede venir. La idolatría. Dejemos a la secta y vayamos a lo que es la idolatría. Número 2. ¿Qué es la idolatría? Es la postración, la rendición y veneración a un ídolo, sea religioso, persona o bien terrenal. Ejemplo, la familia, el trabajo, la casa, mi carro. Ídolo es la representación de una deidad falsa, la cual toma el lugar de Dios en el corazón del hombre. Bueno, aquí ya está ampliado el pensamiento, pero básicamente en el ambiente religioso, idolatría significa adorar cosas hechas por manos de hombre. Imágenes, ¿cuántos dicen amén? Imágenes. Cosa prohibida por el Señor. Y dice la Escritura claramente que eso es abominación a Jehová. Entonces, pero más adelante, esta palabra idolatría se usa para calificar también aquellas cosas más importantes que Dios en nuestra vida. Sí, de repente uno no adorará imágenes, pero hay cosas muy importantes que a veces nos alejan hasta de la fe en Dios. Miren, había un tiempo en que yo no podía congregar, pero yo no dejé mi comunión con Dios en mi casa. Y luego cuando ya comencé a congregar, me presenté al pastor y le dije, pastor, ¿sabe qué? Gracias por sus oraciones porque sé que estaba orando por mí. ¿Sí o no, pastor? Amén, amén, decía el pastor. Seguro no estaba orando, seguro el pastor. Pero me presentaba porque yo creía que mi pastor estaba orando. Y yo creo que, y si no era él, era un anciano. Si no era él, era una hermana. Si no era él, era una joven. Pero siempre en la iglesia hay alguien que está orando por nosotros. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que nuestro corazón, así de repente usted por trabajo no pueda venir un tiempo, nuestra comunión con Dios hay que realizarla en casa. ¿Cuántos dicen amén? No deje su comunión, no deje su relación con el Señor. Porque si dejamos nuestra relación con el Señor, mañana más tarde, el dinero, el trabajo, va a ser tu Dios. Me acuerdo cuando me compré mi primer carro, tenía 23 años, mi primer coche, negrito, llantas deportivas, aros especiales para mi camioneta que me había comprado. No quería, y era negro y no quería que lo rayen, siempre estaba ahí. A veces por limpiarlo y cuidarlo, me demoraba para llegar al templo. Y un día el pastor habla de la idolatría. A veces hay cosas que van removiendo a Dios de nuestros corazones. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón se vuelve un ídolo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Y de eso hay que cuidarnos. Es una cuestión muy fina, hay que cuidarnos mucho. Porque uno sabe cuando uno se está apartando del Señor. Bueno, aquí no veo, pero allá en Perú hay muchas hermanas paisanitas. Las paisanitas son hermanas que proceden del interior del país, de la sierra. Y ellas tienen una forma de vestir muy peculiar, sus faldones largos. Y había una ancianita que siempre que yo llegaba al templo me llamaba y me saludaba y me besaba en el rostro. Aunque no tenía muelitas la hermana, y yo veía que se me acercaba y sin muelas me besaba. Pero ¿sabe lo que me decía? No te he visto 4 días de culto en la iglesia. He estado orando por ti para que no te enfríes. Así me decía. Y a nosotros allá decir enfriar es mermar en tu vida espiritual. Acá también. Ya, entonces, como me está entendiendo, gloria a Dios, para que no te enfríes, me decía. Y esa hermanita siempre me hablaba. Cuidado con los ídolos materiales, porque también las cosas materiales se convierten en ídolos. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso hay que ser muy finos en nuestra comunión con el Señor, que nunca se enfríe tu relación con el Señor. Dice, ¿por qué la idolatría? Porque el hombre siempre quiere llenar el vacío espiritual y equivocadamente lo hace a través de esta práctica abominable. Bueno, ¿quién no quisiera tener un coche? ¿Quién no quisiera tener una casa? ¿Quién no quisiera comprarse una ropita nueva? ¿Quién no quisiera tener algo material? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es malo o no es malo? ¿No? Por ejemplo, hoy día me tiré un colchón, qué rico, un colchón que tenemos en la casa. Y yo le decía a mi esposa, qué rico colchón, ¿cuánto habrá costado ese colchón? Le digo. Debe ser caro. Y todo lo bueno cuesta. Pero también nos satisface las cosas materiales de alguna manera. Pero hermano, hay vacíos que a veces van quedando. Hay vacíos. Y esos vacíos a veces los queremos llenar. Por ejemplo, con alcohol, con drogas. De repente alguien vino de una familia disfuncional y tienen un vacío y su matrimonio está yendo por ese camino y quieren llenar ese vacío y comienzan a idolatrar a otras personas en su relación. Esos vacíos los llena Jesucristo. La mujer samaritana, cuando el Señor le dijo, trae a tu marido. No tengo marido. Por supuesto, has tenido 5 maridos. ¿Por qué tuvo 5 maridos? Porque esa mujer tenía vacíos en su corazón. ¿Cuántos creen que Jesucristo llena todos nuestros vacíos? No permitamos que la idolatría y cualquier cosa por llenar esos vacíos puedan entrar a nuestro corazón. La idolatría, origen de la idolatría. Número 2. Se inició en eternidad, según Ezequiel 28, 12, 19. Porque Luzbel se amó a sí mismo más que a Dios y muchos ángeles caídos se unieron a Satanás. Esto fue totalmente voluntario. Dios respetó esta decisión, pero la condenó. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó del paraíso a él y a ¿cuánta más gente? Y miren, Satanás fue tan astuto. Un día en un ayuno estábamos hablando de cómo hizo Satanás para convencer a los otros ángeles. Uy, ¿sabes qué? Yo soy más que Dios. Mira cómo brillo. Así que únete a mí. Ya, únete. Vamos a hacerle la camita, vamos a hacerle la caída a Dios. Dios, mire cómo resplandezco. Y él fue hablándole uno a uno y formó su secta. ¿Cuántos dicen amén? Formó su secta, por supuesto, porque no solamente lo echaron a él, sino lo echaron a la ¿cuánta? Las 3 partes de seres celestiales de allá del cielo. Ahí se originó. Por eso, hermanos, una vez yo estaba en una congregación y había una hermana que siempre veía visiones, según ella. Siempre veía visiones. Un día me dijo, pastor, he visto en el altar un cerdo negro. Me dijo. ¿Y qué le ha dicho el Señor del cerdo negro? Hay que hacer chicharrones. Y siempre veía visiones. Después dice que había visto una hermana con patas de gallina. Y dije, esta es una bruja. Todo eso lo dicen los brujos. Para los que no conocen, los brujos existen. ¿Ya? Hasta que un día se metió conmigo. Ya no con los hermanos. Ya se metió conmigo. Y yo dije, si esta tiene el poder de meterse conmigo, no sabe lo que está haciendo, o si sabe lo que está haciendo, quiere dañar al pastor de la iglesia. Porque Satanás siempre va a buscar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando
haya ese espíritu, es porque un espíritu se metió. ¡Pum! Hay que callarlo en el nombre de Jesús. Hay que silenciarlo en el nombre de Jesús, porque puede estar sembrando una semilla de un pensamiento, de una herejía, que muchas veces algunos pueden creer. Porque no sé si acá en España pasa, pastor, que los hermanos cada vez que tienen un sueño, vienen y le dicen, pastor, he soñado esto, ¿no? ¿Será de Dios, no será de Dios? Como yo tenía el espíritu de José, siempre el Señor me muestra los sueños. Los hermanos venían a la iglesia y dicen, pastor, he soñado esto. Y me venían con sueños. Y yo, por el espíritu, trataba de darle una palabra de Dios a la hermana. Hay ciertas costumbres que la gente trae. Hay ciertas tonadas que la gente mueve dentro de la iglesia. Y con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Miren, les advierto. De repente el pastor, gracias a Dios, recibió a ese. Pero de repente las personas así raras se meten por la casa de los hermanos. Y van diciéndole cosas extrañas en cuanto a la doctrina. Hay que cuidar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Satanás fue muy astuto y se trajo a cuántos ángeles del cielo. Imagínense. 2. Satanás indujo al hombre a la idolatría cuando en el huerto del Edén desvió la obediencia de Adán y Eva hacia Dios para conducirlos a ser semejantes al Señor. No para bien, sino para colocar al hombre como superior a Dios. Esto es importante. Lo que Satanás le dijo al hombre, le dijo, lo que pasa que el día que comas, ¿se acuerdan lo que le dijo? Serás igual que Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre por naturaleza a veces tenemos eso, ¿no? Que nos gusta, pues, ¿no? Y Satanás trabajó muy bien el corazón de la mujer y de Adán. Por eso, ahí se produce la idolatría. 3. Nimrod se amó a sí mismo y contendió con Dios. Génesis 10, 9 al 11. A ver, vamos a leer ese porque yo no lo conozco muy bien a Nimrod, no me lo han presentado. Génesis 10, 9, 11. A ver, Carlos, ¿lo sabes? No lo sabe, Carlos. Génesis 10. Alguien que lo tenga, léalo, por favor. 9 y 11. No, Génesis 10, 9. Vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue él el comienzo de su reino, Babel, Eret, Acá y Calné, en la tierra de Siná. Ajá. Vigoroso cazador delante de Jehová. Y lea, por favor, el 9 a 11. Génesis, no, el 11, 1 al 9. Ahí nomás. Hagámonos, ¿qué? Un nombre. Levantar al hombre un nombre. Siempre la idolatría está metida en la mente del hombre. Y no solamente por adorar ídolos, sino adorarse a sí mismo. Hay una de las sectas de las cuales se convirtió una hermana en una iglesia donde estuve trabajando, la secta de los mormones. Ella me dice que hay ciertos niveles de enseñanza. Una de sus enseñanzas es que dice
que nosotros vamos a llegar a ser como Adán y Eva. Y en algún momento vamos a ser como dioses. Y eso ha salido también hace poco, dentro de una iglesia evangélica, de un ministro que estaba hablando de que nosotros somos dioses. ¿Por qué? Porque esa es la gran mentira de Satanás, que le ha metido al hombre a hacerse un ídolo de sí mismo, como los gnósticos, y también como la cienciología, que ahora, ¿no?, está trabajando mucho la cienciología, la religión esta del famoso actor Tom Cruise. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando por ahí miramos el ego de alguien que se levanta, ¿no?, porque eso ya nos está induciendo a un espíritu de idolatría. Amén, hermanos. La familia de Jacob adoró dioses, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob estaba regresando a su casa? ¿Quién sacó dioses? Su mujer, ¿no? Trajo a los dioses de su padre. Israel adoró un becerro de oro. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Mentira, no habían sido esos los dioses. Propósito de la idolatría de, por favor, márquenme la hora. Ya, 5 minutos más para terminar. Propósito de la idolatría. ¿Cuál es el propósito? Apartar al hombre del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Hay un pasaje en Isaías, creo que es el 53, sí creo, no recuerdo bien, pero dice, el leñador salió a cortar leña, con parte de la leña se calentó y con el resto se hizo un dios. Dice, insensato, dice el profeta. ¿Cómo se hace un dios que se vuelve ceniza? Y muchas veces el hombre hace eso. De lo que existe se hace un dios, crea un dios del yeso, de una pintura, de una madera, de brea y cosas por el estilo. Entonces, eso no te permite enfocarte en el Dios único y verdadero. ¿Cuántos creen que hay un Dios único y verdadero? Y este Dios es real. Y le voy a decir algo. Yo hablé con él ayer. ¿Usted también? Claro, porque el Dios en el cual creemos es real. No es un ídolo, porque los ídolos no hablan. ¿Cuántos dicen amén? Y usted no puede tener un encuentro con un ídolo, a menos que tenga un ídolo en su casa y se arrodille delante del ídolo. Pero Dios es real. El Dios de la Biblia es un Dios real y que se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hace 15 días, no le voy a decir el milagro, pero yo le pedí algo a Dios. Yo le dije, Señor, estaba en mi cuarto, tranquilo, no desesperado. He aprendido a confiar en Dios. Dije, Señor, esto. ¿Ya? Y el Señor me dijo, ya. Si lo crees, va a suceder. Lo creí. Pasaron 2 días y sucedió. Le pregunto, ¿es un ídolo? No es un ídolo, porque el Dios verdadero tiene oídos y escucha. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la idolatría se mete, te hace dudar de Dios, te hace dudar de que Dios existe, pero Dios es real. El Dios de la Biblia sí contesta cuando dice, si tú clamas, yo te respondo. Si tú vas por las aguas, yo te cuidaré. Si estás por el fuego, te protegeré. ¿Cuántos dicen amén? Pero un ídolo no hace eso. Entonces, la idolatría tiene el propósito de apartarnos de ese conocimiento real de Dios. 2, confundir al hombre con seres espirituales o apariciones. Estaba el Señor, los discípulos en la barca, estaban pescando, creo que de madrugada, y en eso el Señor
está caminando sobre el agua, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué dice la gente? Fantasma, fantasma. La pregunta es, ¿Dios es fantasma? ¿Qué haces tú si un ángel del Señor se aparece en tu cuarto en la madrugada? ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Dirías, es un fantasma? ¿Cuántos creen que los ángeles existen? Una chiquita. Mi hijo, el mayor, tenía 10 meses. La niña todavía no nacía. Y mi esposa había comprado una sillita y Jehú dormía en un Moisés. Allí en Perú algunos chicos usan el Moisés, no usan cuna, Moisés. Y siempre poníamos la sillita al costado del Moisés. Y un día me voy a dormir y agarro la silla de donde estaba y la puse acá. Y yo dije, Señor, para que tu ángel se siente a cuidar a mi hijo. Así lo dije. Como a las 3:30 de la mañana, despierto. Y un padre, ¿qué es lo que hace cuando tus hijos están chiquitos? Volteé y, hermanos, la verdad, había una luz resplandeciente en ese rincón. Y dentro de esa luz había una figura de un hombre sentado. No me asusté. Yo estaba caminando y el ángel se fue. Los seres celestiales no son fantasmas, Dios no es un fantasma. Y uno nunca debe temer a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la idolatría te hace creer otras cosas que no son reales ni son veraces. 3, los demonios se personifican. En 1 Corintios 10:20 dice que cuando uno sacrifica a los ídolos, ¿a quién sacrifica? A los demonios. ¿En serio? La gente que adora ídolos o sacrifica a los demonios, está sacrificando a los demonios. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia sobre la idolatría? Voy solamente a leerlo para ya terminar. Dice lo siguiente. Dios rechaza y maldice a quien la practica. Sí, definitivamente, desde el Antiguo Testamento hay una condenación a la idolatría. Trae la ira de Dios. Éxodo 32:10. No crean que Dios es todo amor. Hay momentos donde Dios también tiene que enseñarle al hombre lo que a veces el hombre hace irresponsablemente. 3, los que adoran imágenes son semejantes a ellas. Eso quiere decir, si alguien pinta el cuadro de un supuesto santo, ¿no? Esa persona que lo pinte es semejante a esa pintura. Es simplemente una pintura, nada más. 4, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Isaías 44:9-20. Y por último, trae muerte espiritual. Cuando yo me convertí, antes que me convirtiese, yo he sido muy católico desde niño. Y en mi cuarto yo tenía, ¿saben lo que es el Señor de los Milagros? Allí en Perú hay una imagen del Señor de los Milagros. Tenía un cuadro del Señor de los Milagros. Fray Martín de Porras, ¿han escuchado? Fray Martín de Porras. Tenía una imagen de Fray Martín de Porras. Ustedes sí no han escuchado de la cruz de Motupe, porque es una cruz de una ciudad de Chiclayo, allá en Perú. Tenía la cruz de Motupe. Tenía a ese santo de los enamorados, ¿cómo se llama? Valentín. Tenía, Cupido no, San Valentín. Y hablando de San Valentín, cuidado con estar diciendo feliz día de San Valentín, ¿ah? Saluden por la amistad, pero no saluden por San Valentín, eso ya es idolatría. Y tenía todos estos ídolos. Y tenía un Buda. Y lo tenía de cabeza, En serio, lo tenía de cabeza el Buda. ¿Ya?
A mí no me dijeron bótalo. Solo cuando yo me convertí, a la semana, agarré toda esa idolatría que por años yo había adorado y la eché a la basura. Y mi mamá me dijo, ¿qué has hecho? He botado eso, porque eso no tiene nada que ver ahora conmigo. A la basura. Pero algo te va a pasar, algo malo. ¿Qué? No me va a pasar nada malo. Porque el que está conmigo ahora es mayor que todo esto. Esto de acá no es nada. Es basura. Y mi mamá se quedó así. Los ídolos no son nada. Nunca peguemos nuestra mente a la idolatría. Nunca nos enamoremos de las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque también nos podemos enamorar del Barça. Ustedes saben, ¿acá hay un brasileño o no? ¿Acá hay un brasileño? ¿Es cierto que los pastores cierran, cuando juega Brasil, cierran el templo? Yo tengo amigos que son pastores que cierran el templo cuando juega Brasil. En serio. Y la vez pasada me di cuenta que cuando jugó no sé qué equipo de acá, varios no vinieron acá a esta casa. Cuidado con su corazón. Hermano, ¿cuántos creen que Dios quiere que usted le adore? Mire, el día que usted no viene, Dios lo extraña. Porque nuestra adoración es genuina. ¿Cuántos dicen amén? No adoramos a un ídolo, adoramos al Dios vivo y verdadero. Amén. Pongámonos de pie y vamos a despedirnos ya. Lo que falta lo lee en su casita. Puede cerrar sus ojos y levante su mano derecha. Adore al Señor con sus palabras. Adórele ahí donde está. Adórele. Adorar no significa cantar. Adórele. Él es un Dios real. Él es un Dios vivo y es verdadero. Él sabe tu necesidad. Él sabe tu enfermedad, sabe tus problemas. Él sabe lo que necesitas. Ahí pídele. Oh Ramandara Basaya. Experimenta ese Dios vivo, verdadero, poderoso, real. Santo eres, Señor. Guía a tu pueblo. Que la luz de tu palabra siempre, Señor, guía a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Confirma cada palabra en la vida de tu pueblo, Señor. Y guárdanos del espíritu del error. Guárdanos del espíritu de error. Fortalece a tu iglesia con poder. Que el conocimiento que estamos adquiriendo, Señor, sea un conocimiento para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dijo. Amén. Que el Señor les bendiga. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.